Buenos días. Es un placer para mí grandísimo de unirnos y que pues fui invitada para hablarles a ustedes. Y no es una presentación que tengo preparada y que hago todo el tiempo. Es básicamente, pues me pidieron hablar acerca del tema y pues tengo en verdad mucho que puedo decir porque he sido abogada por 29 años. El otro día hice el cálculo y pues en 29 años he aprendido mucho acerca de cuáles derechos tienen nuestras personas inmigrantes, porque he trabajado con muchísimas personas de habla hispana y he aprendido acerca del tema. Últimamente he aprendido muchísimo más. Soy abogada, como les empecé a decir, en Nueva York, en Nueva Jersey, en Carolina del Norte y en Puerto Rico. El más difícil de los exámenes fue el de Puerto Rico, que lo tuve que tomar 2 veces porque luego de aprender leyes en Estados Unidos es un poco difícil porque el tema de leyes se trata allá acerca de códigos y acá se trata acerca de lo que se llama la ley común, que vamos a hablar un poquito acerca de eso en un momento, porque es diferente. Eh, entonces, ¿qué yo he hecho en mi vida? Pues he trabajado casos de hostigamiento sexual, he trabajado casos de discrimen, he trabajado, que son casos pues que se trabajan a veces en la Corte Estatal y a veces en la Corte Federal. He trabajado muchísimo en el tema de negligencia. Fui partner, socia, en la oficina de James Scott Farron. Ahí estuve 12 años y ahora tengo mi propia oficina y no trabajo tanto como trabajaba antes, pero los casos que tomo son los que me gustan y, y uno de mis clientes es el Centro Hispano. Y en el Centro Hispano pues estamos manejando el asunto de todos los cambios de gobierno pues las órdenes ejecutivas que se están dando y tratar de ayudar a las personas de la mejor manera posible para manejar el asunto de lo que mucha gente conoce como el Know Your Rights, conozca sus derechos, que pues puede tratarse de muchísimas cosas. Pero yo creo que eso les da un resumen de quién yo soy. He trabajado casos de litigio, casos de familia, y lo que nunca he trabajado es casos criminales. No sé, en verdad tengo poquito de conocimiento de cómo se trabaja un ticket y cómo se trabaja un asunto criminal, ¿verdad? Pues conozco bastante, pero no los he trabajado ni los acepto. Es un tema bien importante ahora mismo porque para las personas, en este tema que estamos hablando, porque para las personas que se vean frente a una corte criminal, es bien importante ir con un abogado también de inmigración, si eso es un tema que puede surgir, porque es igual de importante o quizás más, pues, y tiene que la persona sobrepesar, um, que es más importante en ese momento adecuado. En efecto, una de las cosas que yo pues repito y repito y repito es que es bueno tener una conversación con un abogado de inmigración, si esto es un tema, quizás no un solo abogado, pero 2 o 3, porque no solamente le van a dar quizás una diferente opinión, igual que un médico, le puede decir, bueno, con terapias de rodilla se arregla y otro doctor quizás le diga, creo que hay que operar. Usted puede hablar con 2 y 3 y después sobrepesar y decidir. Pero como dije antes, si el asunto es un asunto criminal o un asunto de familia o un asunto de estates, que no sé cómo se dice, porque
en nuestros países a veces no hay corte como probate, sino que se hacen las cosas a través de notarios, que es un asunto muy diferente en nuestros países a lo que es aquí en Estados Unidos. Pero anyway, me pidieron que hablara de qué son derechos básicos y bueno, vamos al tema. So, derechos básicos, entiendo que hay que empezar porque los derechos constitucionales son los derechos más básicos que tiene cualquier persona que vive en los Estados Unidos, bajo la Constitución de los Estados Unidos. Y bajo la Constitución de los Estados Unidos tenemos un sinnúmero de derechos, que es el derecho a poder hablar, a poder expresarnos, decir las cosas que queremos decir sin tener represalias. Tenemos derecho a guardar silencio si hay un asunto criminal. Estos son los que usualmente llamamos derechos básicos, pero quiero que entendamos que estos derechos no son absolutos y es bueno que ya ya introduje el tema de que hay en las cortes de Estados Unidos hay lo que se llama el common law, ¿ok? En las cortes de nuestros países latinoamericanos, pues es un poquito diferente porque lo que está en el código es lo que es ley. Pero acá en Estados Unidos y en algunos lugares en Europa, pues se crea ley porque la rama judicial, aquí está el tema en este slide, la rama judicial también casi legisla porque al interpretar la ley, crea ley. Y eso es acá en Estados Unidos que se hace. Pues, ¿qué pasa? Estos derechos, por ejemplo, estos derechos básicos, se aplican de forma diferente a diferentes grupos. Es una cuestión bien compleja, porque cuando usted mira los casos y usted empieza a ver que a diferentes grupos, bueno, este grupo de personas que ejercen su religión, por ejemplo, y que tienen que tomar un día libre, pues estos son derechos que tienen a una escala más alta. Y entonces a esas personas se les aplica un test diferente que lo crea el judicial cuando va mirando los casos. Y también, pues la ley federal y la ley estatal a veces no es que conflija, pero que puede ser que el Estado le dé más derechos al que le da el gobierno federal en muchos casos. Eh, Voy a cerrar la puerta porque tengo mis perritos entrando y saliendo por aquí. Un segundo. Ok, ya estamos solos. So, en cuanto a eso de los derechos bajo la constitución estatal, lo que veíamos antes era que muchas veces si el federal no había dado ciertos derechos, el Estado venía y decía, bueno, pues yo quiero darle más derechos a ese grupo. Por ejemplo, los grupos en cuestión de géneros o en cuestión de orientación sexual. Estábamos siempre viendo que los estados daban más derechos y por eso algunas veces cuando un caso llega y es un caso, vamos a decir, de discrimen, el abogado tiene que pensar y pensar y pensar otra vez en dónde voy a llevar este caso, en dónde le conviene más a mi cliente que yo lleve este caso, quién me va a dar más derechos. Y ahí hay un sinnúmero de cosas que uno empieza a pensar y a decidir, bueno, los casos anteriores han salido mejor en el estatal. Y los casos, esto es mucha cosa que es bien complicada porque en la ley tú puedes llevar un caso hasta la corte más alta en el estado y después de ahí, si es un asunto constitucional, se puede ir en apelación si la persona pues tiene suficiente dinero para llevar el caso en apelación, puede llevarlo hasta arriba. Y usualmente el que más tiene dinero pues el empleador, el dueño de una compañía, ese tipo de personas y tristemente el que más dinero tiene más puede llevar
más arriba puede llevar el caso. Son cosas que hay que sopesar antes de empezar un caso. Entonces, además de eso, vamos a ir al próximo slide donde hablo de ley común estatal. Y es que la ley estatal no es que estos sean derechos, sino que decimos en el lenguaje, usted tiene derecho a llevar, por ejemplo, un caso de daños personales, el personal injury case, ¿verdad? Usted pues tiene derecho a llevarlo aunque sea indocumentado. Muchos anuncios de abogados que manejan casos de personal injury van a decir pues su estatus de documentación no es relevante. ¿Por qué? Porque en un caso de accidente un carro viene detrás de otro, y el carro de enfrente para de momento, usted se lo lleva, ahí el que tiene la culpa es el que vino detrás y no guardó la distancia. ¿Y eso qué tiene que ver con si usted tiene documentación o no? Las personas, pues al día de hoy, como está el ambiente y la cuestión política que se ha ido un poco más allá, a, pues el gobierno se está arrestando personas que quizás no tienen un asunto criminal y pues las personas tienen mucho miedo, pero en verdad esto no es impedimento porque no tiene nada que ver, no tiene relevancia, pero que puedan tener miedo las personas, sí, porque a final de cuentas, si usted está en el tribunal llevando un caso porque una persona le causó un daño, vamos a decir que le rompió, qué sé yo, 3 huesos, no pudo trabajar por 6 meses, tienen que pagarle por lo que usted sufrió, por lo que perdió, no poder a trabajar, todos los bills de los hospitales que ustedes conocen, que son de miles y miles de dólares si está en el hospital 2 o 3 días, o si tiene que tener rehabilitación, y usted tiene que otra vez sopesar, me voy a tratar de conseguir todo lo que en verdad me deben por la negligencia, o no voy a querer entrar al tribunal, no vaya a ser que me vaya a ocurrir cualquier cosa, y eso son cosas que las personas tienen que sopesar grandemente y pensar, bueno, ¿cuáles son mis planes? ¿Verdad? ¿Qué puedo hacer? Entonces quería decir que no solamente en casos de accidente, pero en casos de muchísimas cosas que pueden ocurrir. Vamos a decir que la persona tiene un contrato y no le pagan y tiene que llevar a la persona a la corte para que le paguen, eh, pues tiene derecho, porque todo asunto en el cual la documentación no sea relevante, no va a ser una pregunta que el juez le va a obligar a la persona que conteste. ¿Ok? So vamos al próximo. El próximo slide es en donde hablo de, bueno, últimamente con el trabajo que estoy haciendo con el centro, esto es un tema que está bien candente y bien caliente y bien necesario, porque es cuáles son estos derechos, otra vez, los mismos derechos constitucionales que protegen a una persona en el momento de un arresto inminente. Por ejemplo, si llega un agente del ICE a la puerta de la casa y la persona, el agente que está allí no tiene un warrant, pues entonces estos son derechos que tiene la persona, ya sea documentada o no documentada, es de que, bueno, enséñenme por favor el warrant, ¿ok? Y esto es un derecho que usted tiene. También tiene derecho a no, pues no tiene que abrir la puerta hasta que le enseñen el warrant. Este tema es un tema que yo puedo estar hablando mucho más de una hora. Es un tema que se puede tratar de un individuo y se puede tratar de un lugar. Por ejemplo, en la casa, pues yo no tengo que abrir la puerta, a menos que haya este warrant. En un negocio, pues la persona hasta sin el warrant, la gente que venga, puede entrar a áreas que sean públicas.
como por ejemplo un lobby, puede entrar a un lugar donde usualmente se ven personas que están ahí haciendo ciertas cosas que se hacen públicamente. El parking lot, el lugar del parqueadero, es un lugar público, pero hay áreas privadas, por ejemplo, la cocina. Entonces son cosas que en esta cuestión del tema de conozca sus derechos, se le contesta o se le da información que no es legal advice, no es consejo legal, pero es información legal que sugiere que pues entonces marquen los lugares que son determinados privados y entonces no permitir la entrada a esas áreas privadas. Esto es un tema pues que como les digo se puede hablar por un montón de rato. Otro de los derechos sería el derecho a guardar silencio y siempre hacemos recalcamos y volvemos y recalcamos que eso no incluye mentir, es guardar silencio. No voy a hablar, no voy a hablar, tengo derecho a mantenerme callado, tengo derecho a que llegue mi abogado antes de yo hablar, tengo derecho a no firmar nada. Estos son derechos que tienen todas las personas por igual. Entonces, por último, en este tema de las cartas poder, pues es cuál es la necesidad o el uso de una carta poder, que es una carta que se prepara cuando la persona piensa que no va a estar ahí, por la razón que sea, ya sea porque piensa que puede ser detenido, puede ser porque tiene una enfermedad que quizás le tenga que hacer una operación y luego de la operación no va a estar disponible mentalmente para tomar la rienda de sus asuntos, ya sea sus asuntos bancarios, sus asuntos de sus bienes, como pagar su hipoteca, su mortgage. Vamos a decir que tenga hijos y que quiera que se queden por un rato en lo que usted se mejora o usted regresa o en el momento que se puede juntar la familia otra vez, pues le quiere dar el derecho a otra persona, a un amigo, a un familiar, para que esa persona sea el encargado de tomar las decisiones como si fuera usted. Eso se dice en la ley, en ponerse sus zapatos. Es una posición fiduciaria que yo siempre que pienso en fiduciaria pienso en los zapatos porque tú vas a tener que buscar una persona que es de tu completa confianza y que va a tomar las decisiones que tú tomarías, ¿no? Las decisiones que ellos quisieran tomar para su beneficio propio, sino las decisiones que ellos saben que tú tomarías en cuanto a tu familia, en cuanto a tu casa, en cuanto a tu banco. Esa es una decisión bien difícil, que hay que pensarla bien, porque es una extrema confianza. Y pues este es el tema de las cartas poderes. Se pueden hacer se recomienda, ¿verdad? Que la carta la vea, se la explique y sepa un abogado, ¿verdad? Sea el que le ayude. No hay un tema de los notarios que a veces tratan de hacer el trabajo de los abogados y lo que hacen es dañar, ¿verdad? Dañarle los asuntos a las personas, especialmente los asuntos que tienen que ver con inmigración. Y, y entonces el notario lo que hace es solamente en este país, lo único que hace el notario es dar fe de que usted es quien dice que usted es y que usted firmó el documento frente a ellos. Y eso sería el resumen pues entiendo que los primeros minutos es pues yo explicando y me pueden hacer la pregunta que sea, sé que es mucho lo que acabo de decir, en verdad se tomaría yo creo que como 2 o 3 semestres en la universidad